Hola, bienvenidos al canal Enoico, a una nueva entrega de, en este caso, cultura clásica, literatura. Seguimos con la literatura del periodo clásico. En el vídeo anterior que dediqué a la época clásica, estudiamos las características generales de la tragedia y ahora vamos a comenzar con sus autores. Muchas personas lo conocerán y esto pues simplemente es un resumen, una aproximación para todos aquellos que no hayan tenido nunca conocimiento de el primero de los trágicos, que es Esquilo. Bien, lo primero de todos indico la fuente, que es de donde he sacado este breve extracto. Está sacado de la historia de la literatura griega, dirigida, editada por López Férez, por el profesor López Férez, y las páginas correspondientes. Un libro muy interesante de la editorial Cátedra, con mucha información y mucha bibliografía. Bien, empezamos con su vida. La vida de Esquilo es una vida que, bueno, como la de casi todos los autores antiguos, tenemos pocas noticias, pero más o menos sabemos que nació en los últimos años del siglo sexto, entre el 525 y el 524 antes de Cristo, posiblemente en Eleusis. Su padre, llamado Euforión, era un terrateniente, lo que le sitúa en una clase social elevada. El historiador Pausanias alude a una precoz vocación del poeta como dramaturgo, pero eso es algo que no podemos comprobar, la realidad de tal precocidad. Lo que sí que es cierto es que vivió grandes y trascendentes momentos de la historia de su patria que le marcaron profundamente. Los cambios políticos que llevaron hacia a la democracia radical que introdujo Clístenes en la Constitución de Atenas, y sabemos que participó en las batallas de Maratón y Salamina. En el 472 realiza un viaje a Sicilia, llamado por el rey por el tirano Hierón. En Siracusa colabora en las fiestas de la fundación de Etna, de la ciudad de Etna, con una obra escrita para estas circunstancias, las Eneas. Volvió a Atenas y regresó a Sicilia años después, donde murió, concretamente en la ciudad de Gela, entre el año 456 y el 55. Ignoramos las causas de su segundo viaje, y se ha barajado, hay críticos que barajan que posiblemente fueran razones políticas las que le llevaron hasta allí. Bien, de su obra conservamos muy poco. Más adelante hablaremos de por qué conservamos tan pocas obras, cuando sabemos que escribieron muchas tragedias y muchas obras, pero el tiempo y la selección hicieron que desaparecieran muchas de ellas. Bien, la primera obra es Los persas, que formaban parte de una trilogía. Esquilo sigue todavía con la tradición de las trilogías, es decir, tres obras que forman parte del mismo tema. Pero de esta trilogía, las otras dos tragedias, que eran Fineo, la primera, y Glauco de Podnia, la tercera, se nos han perdido. Y la trilogía cerraba siempre con un drama satírico, formando que en este caso era Prometeo, encendedor del fuego. De ahí que se dijera que es una tetralogía. Tetralogía, tetra significa cuatro, es decir, tres tragedias y un drama satírico forman cuatro obras. Venció en el concurso del año 472 a.C. La pieza y es de las pocas, o prácticamente de Esquilo la única, que compuso sobre un tema contemporáneo. Concretamente se refiere a la derrota persa en Salamina. El protagonista va a ser Jerjes. La primera parte de la obra está constituida por la entrada del coro y su diálogo con la reina Tosa.
En la paro 2 el coro no deja de señalar la grandiosidad de la expedición, que hace esperar la victoria por parte de los persas. Pero inmediatamente el coro se hace, bueno, tiembla, se hace presa de un terror irracional y el diálogo entre Atosa y el coro cumple la función dramática de informar sobre Atenas y Grecia en general, así como el barrunto de una posible desgracia al contar Atosa sus sueños. Jerjes intenta someter al yugo a dos hermosas doncellas. Una acepta la dominación mientras la obra se revela y provoca la caída de Jerjes. Y efectivamente, la tragedia terminará con la noticia de la gran derrota de los persas. Jerjes se ha dejado llevar por la hibris, es decir, por la insolencia, por la soberbia de creerse por encima de todos y sobre todo de los dioses, y eso le ha provocado la ceguera, causa de su derrota y de su caída. En los 7 contra Tebas, el tema es el del ciclo tebano. La trilogía estaba constituida por Edipo, Layo y 7 contra Tebas. Y el drama satírico era la Esfinge. No conocemos más que la que da título, es decir, la última, que es los 7 contra Tebas. El ciclo tebano comienza con Layo y el oráculo que a Layo le vaticina que un descendiente suyo, que su hijo, le destronaría. Para evitar esto, cuando nace su hijo Edipo, lo manda abandonar para que muera, pero Edipo será encontrado, será criado por otra familia y cuando se hace mayor, cumple la edad adulta, Edipo, sin saber quién era, en un encuentro de los dos carruajes, matará a Layo. Además derrotará a la Esfinge, adivinando el enigma que propone la Esfinge, y se casará con Yocasta, que es su propia madre, sin él saberlo, de los cuales nacen 2 hijas y 2 hijos. Los 2 hijos son Eteocles y su hermano Polinices. Las hijas son Ismene y Antígona. Este ciclo, estos mitos serán retomados luego por Sófocles y por otros trágicos. Era muy conocido para el público ateniense. Cuando Edipo, por una serie de circunstancias que desarrollará muy bien Sófocles en sus obras Edipo Rey y Antígona, descubre quién realmente es y que sin él saberlo había matado a su propio padre y había cometido incesto con su propia madre, se autoexilia y se arranca los ojos, se ciega voluntariamente para no ver todo el daño que ha ocasionado. Y encarga el reino a sus 2 hijos, a condición de que se turnaran cada año uno. Esto no va a funcionar y es lo que nos va a contar Esquilo en los 7 contra Tebas. Concretamente, en el prólogo, Eteocles aparece como el gobernante ideal que dedica todos sus esfuerzos a la comunidad, aunque se descubrirá que está bajo la maldición de su padre. El tema de la pieza, ya sabemos, está tomado de la tradición cíclica, y es que Polinices había cumplido con el acuerdo y le había cedido el trono a Eteocles al cumplir el tiempo estipulado, pero cuando le tocó a Eteocles cederlo a Polinices, este no quiso, con lo cual Polinices había sido privado del trono por su hermano y reunió un ejército con el que ataca a Tebas para recuperar su trono. Su padre Edipo había lanzado una maldición sobre ellos, la cual se cumplirá en la obra, porque los 2 hermanos morirán enfrentándose el uno al otro. Las suplicantes también formaban parte de una trilogía en la que esta era la primera pieza, seguida de Egipcios y las Danaides. El drama satírico que la cerraba era la Aminone.
El tema también era bien conocido, se trataba de la huida de las 50 hijas de Dánao, descendientes de Épafo, que en su natural aversión por el macho quieren evitar su matrimonio con los hijos de Egipto. Llegan a Argos, conducidas por su padre Dánao, y buscan asilo y protección que tras muchas indecisiones y avatares les proporciona el rey de Argos. Su padre se llamaba Dánao. Como ocurre en otras piezas de Esquilo, el motivo del miedo es esencial en la pieza. El rey de Argos sufre temor al dar asilo a las Danaides. Al final de la pieza asistimos a un nuevo acceso de temor con la aparición de los egipcios, que representados por el heraldo las amenaza duramente si no obedece. La reconstrucción del contenido es problemática, pero sí que es claro que el contenido en general, o sea, en la segunda pieza debía representarse la boda forzada de las Danaides y la muerte de los esposos en la noche de bodas, que eso es lo que habían acordado. Pero Clitemnestra, una de las Danaides, deja de cumplir la orden y perdona la vida a su esposo. Al final sabemos que tenía lugar un juicio posiblemente contra Hipermestra, que es perdonada. Y al final de la trilogía debe situarse el famoso fragmento 44N, en el que Afrodita aparece como garante del orden universal. Estamos pues en presencia de un nuevo tipo de trilogía en la que todo culmina el establecimiento de un nuevo orden, algo que va a ser bastante frecuente en las tragedias de Esquilo. Bien, vamos con la Orestía o la Orestíada, que de las dos maneras se puede leer, que es la única trilogía completa que nos ha llegado. Está formada por Agamenón, las Coéforos y las Eumínides. Sabemos que fue representada en el año 458 y la temática pues también era muy conocida porque formaba parte del ciclo troyano. En la primera pieza, Agamenón, sabemos que bueno, los griegos, los aqueos, habían partido hacía 10 años hacia Troya. Tras casi 10 años de guerra, consiguen conquistar la ciudad de Troya con la argucia del caballo de Troya. Agamenón entonces vuelve victorioso hacia su patria, hacia Argos, hacia Micenas. ¿Cuál es el problema? Que todo el mundo sabía y el público sabía que para que los barcos de los aqueos partieran hacia Troya, Agamenón no había dudado en sacrificar a su propia hija Ifigenia en el altar de la diosa Artemis. Con el tiempo sabremos que la niña, la joven doncella, fue cambiada por un animal, por una cervatilla, y la diosa Artemis se la llevó como sacerdotisa. Pero esta versión es moderna. La versión antigua sí que habla del sacrificio humano. Clitemnestra, la esposa de Agamenón, no se lo perdonó, y en cuanto Agamenón se marchó, quedó ella como reina de Micenas con un amante, Egisto. La obra se abre con un prólogo grandioso y magnífico. En este prólogo la oposición tiniebla-luz dominará toda la trilogía, apuntaría de un modo inconfundible. Y las palabras del centinela pues ya van introduciendo esa ambigüedad y ese sentimiento de angustia como precedente, precursor de lo que va a ocurrir al final de la obra. El canto inicial del coro cumple perfectamente con la finalidad que el poeta le ha asignado, es decir, es un augurio que presidió la partida del ejército griego que ha de vengar el crimen de Paris y Helena. Agamenón aparece como el brazo secular de Dike, Dike significa justicia. Lo del crimen de Paris y Helena es que Paris raptó a Helena, Helena esposa de Menelao, el hermano de Agamenón, y Helena también era hermana de Clitemnestra, la esposa de Agamenón. Al mismo tiempo, la evocación del sacrificio de Ifigenia,
apunta a la doble faz que ofrecen los actos humanos. De ahí el himno a Zeus, la decisión del caudillo griego, que una vez se ha uncido al arnés de Anán, que necesidad es capaz de toda impiedad. Es decir, el precedente de todo esto está en la impiedad, en el crimen primero de Paris y Helena y en segundo lugar en el sacrificio de Ifigenia. Una tras otra se van sucediendo las escenas, el diálogo entre el coro y Clitemnestra, el mensajero que ha anunciado la victoria de los aqueos y cómo Agamenón va a volver victorioso. No va a volver solo, va a volver con Casandra. Casandra es una de las hijas de los reyes de Troya, era una sacerdotisa que había sido castigada de tal manera que ella vaticinaba siempre la verdad, pero nadie la creía. Las mujeres de Troya fueron repartidas como botín entre los caudillos aqueos, entre los caudillos griegos. La escena de la alfombra con el mágico simbolismo, porque sí, Clitemnestra le pone una alfombra para que la pise casi como si fuera un dios, y de esta manera Agamenón mostrara su codicia, su hibris, su soberbia. La patética figura de la pobre Casandra, que no hace más que vaticinar que a Agamenón, que al final del día van a ser asesinados, y por supuesto no la cree. El coro, no hay que olvidar que el coro en las tragedias griegas tiene una función muy importante. No solamente cantaba, sino que dialoga con los personajes y cumple, digamos, una especie, es como una especie de voz del poeta a la hora de infundir y de manifestar los sentimientos, las premoniciones, la irracionalidad. La figura de la desgraciada princesa troyana y su visión profética es el último eslabón en la cadena de causas que solo pueden conducir a la muerte del caudillo griego. Y es lo que ocurre. En la parte final, Agamenón será asesinado con un hacha por Clitemnestra y su amante. La muerte de Agamenón ocurre fuera de escena porque las convenciones de la tragedia griega exigían que no se vieran escenas de asesinato y de sangre en la escena. Clitemnestra confiesa su crimen, no se arrepiente, se presenta como el brazo secular de Dike, de nuevo aparece la justicia personificada, sigue un canto a Mebeo entre el coro y Clitemnestra, en el que se discute la culpabilidad de la esposa homicida. Finalmente el coro canta un treno, entona un treno era un canto de duelo por el caudillo, o sea, dedicado por el coro al caudillo abatido. La parte final de esta pieza, de la primera pieza de la trilogía, nos presenta a Egisto y Clitemnestra enfrentados con el coro, el cual ya va a profetizar la venganza contra los asesinos, es decir, esa cadena de asesinatos, de venganzas. ¿Qué va a ocurrir en la segunda de las piezas? Un crimen exige otro crimen, y es lo que ocurre en la segunda pieza de la trilogía, las Coéforos. Tiene como tema básico la venganza que Apolo exige a Orestes, el hijo de Agamenón, contra su propia madre, y terminará la tragedia con el matricidio, es decir, Orestes asesina a su madre. Y vamos ya con la pieza final, que tendría que ser la solución. Las Euménides cierran esta cadena de crimen y castigo, en la que sin la intervención de la gracia violenta de los dioses nunca tendría fin. O sea, Orestes es perseguido por las Erinias, las diosas de la venganza, de los crímenes de sangre. Orestes al final va a refugiarse en el santuario de Apolo en Delfos y finalmente será juzgado por un tribunal, el cual lo declarará inocente y tras su purificación reincorporado a la vida normal.
el tribunal que lo juzga, instituido por Atenea, es el Areópago de Atenas, que desde el 462 está dotado de funciones de tribunal religioso. Entonces las diosas vengadoras, las erinias, se convierten en Euménides y con su presencia garantizan la recta justicia, es decir, acabarán lo que es el juicio, acabará con los tribunales civiles, con la ayuda de los dioses y de la justicia, acabarán con las venganzas familiares de sangre que nunca tenían fin, porque un crimen llamaba siempre a otro crimen. Es una obra que tiene muchísimas interpretaciones, muchas lecturas, pero bueno, ahora estamos viendo solamente en qué consiste. Bien, luego tenemos el Prometeo. Se ha discutido si era muchas veces si era de Esquilo, al final se acepta. Sabemos que era una trilogía en la que la última pieza evocaría la inclusión de los titanes en el culto de la ciudad. Y Prometeo pues trata del mito del titán Prometeo, que es encadenado a una roca en la que su castigo es eterno. Una especie de buitre, un animal carroñero, le roe las entrañas, el hígado, que le crecen y se las vuelve a roer. ¿Cuál era el delito de Prometeo? Pues el delito de Prometeo es haber robado el fuego a Zeus y haberse dado a los dioses. Entonces Prometeo será una figura considerada, un dios considerado amigo de los dioses, portador de la luz, que intentó beneficiar y ayudar a los pobres humanos. Bien, el sentido de la tragedia esquilea es muchísimo y desde luego aquí los críticos no se van a poner de acuerdo. Hay una divergencia a la hora de esbozar una valoración y un juicio comprensivo sobre su sentido. Muchos le atribuyen solamente una carga política, un sentido político, sí que lo hay, pero su sentido político no debe limitarse a considerar simplemente las meras alusiones a hechos concretos y específicos, sino a la íntima relación entre la conducta humana y las relaciones existentes entre el hombre y la divinidad. Los persas sí que vemos, por ejemplo, una exaltación de la gran victoria de la nación griega sobre el mundo persa. La Orestiada es un valioso intento por justificar el nuevo orden que representan las innovaciones relativas al areópago introducidas por Efialtes, que efectivamente intentó, o sea, fue el fin, la terminación de la justicia tribal, de la justicia en manos de las tribus, de la justicia de sangre familiar, que era una cadena que no tenía fin. Pero las cosas no van por ahí en el caso de nuestro poeta. El fondo de la tragedia esquilea está constituida por el típico sentir religioso a lo helénico, en que lo político y lo religioso se hallan subsumidos en una unidad indisoluble. El poeta se va a plantear también el misterio del dolor humano y sus causas, algo que veremos muchísimo más en Sófocles, el gran poeta del dolor. El misterio del dolor, el misterio del sufrimiento, que no tiene explicación para el ser humano. Si descartamos los persas, el verdadero sujeto de su tragedia es un linaje a través del cual se manifiesta una maldición o cuanto menos una debilidad que trae desastrosas consecuencias. Es la grandiosa historia de una culpa heredada a través de los diversos eslabones de una familia entera. Y el poeta o los poetas, como los filósofos una generación antes, los presocráticos, van a intentar darle una explicación a todos esos sinsentidos. Es decir, quieren ver, por ejemplo, algunos críticos han visto que Esquilo ha querido plantear una solución, una especie de redención por parte de los dioses para el dolor y el sinsentido de la existencia humana.
También el problema de la libertad, hasta qué punto los seres humanos son libres de actuar, es decir, tienen libre albedrío o no. En fin, todo esto, cuando uno ya lee las obras y profundiza, pues se puede entender mucho mejor. Como os he dicho antes, esto simplemente es un esbozo, una introducción en este curso inicial, sobre todo para aquellas personas que no han tenido contacto con lo que para muchos, la Orestiada, para muchos críticos, es la obra más grande del espíritu humano. Es una obra inmensa, por su profundidad, siempre y cuando tengamos en cuenta que su lenguaje es poético y que se utiliza el mito para expresar muchas cosas, porque los mitos eran conocidos. Los trágicos no querían contar el mito, los mitos eran ya de sobra sabidos por el público. Los poetas se sirven del mito para expresar sus sentimientos, sus opiniones, para exponer todas las debilidades humanas, el sufrimiento, la miseria, pero también la grandeza del espíritu humano. Bien, hasta aquí creo que es suficiente. Muchas gracias y hasta el siguiente.